Dice el verso 1. Aconteció después, como siempre les digo, es común que se hagan estos quiebres en cada historia donde diga, y después, aconteció más adelante, otro día. Y eso, obviamente, en la historia es lo literal, lo que se entiende lógicamente, pero en lo espiritual nos está dando a entender que ya van a volver a empezar una historia nueva o otra interpretación, además de la que estábamos llevando obviamente en el capítulo anterior. Pero es que esto a veces sucede en un mismo capítulo, eso es a lo que me refiero, como les he explicado en otras ocasiones. Entonces, aconteció después que Yahushua iba por todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Yahweh, y los 12 con él. Los 12 representan obviamente a las 12 tribus. El 12 representa gobierno. El 10 representa perfección celestial, completitud celestial también se podría decir. El 7, como siempre he dicho, es completitud terrenal. O sea, hay una relación entre el 7 y el 10, pero la diferencia es lo terrenal y lo celestial, entre el 7 y el 10. El 11, como ya he dicho, es desorden, porque el 10 es la perfección, el 11 viene siendo como cuando uno llega y completa un vaso lleno de agua a la perfección, pero le echa un poquitito más y ya se derrama. Eso es el 11. Entonces el 11 es desorden. Por eso cuando Judas hizo lo que hizo y se suicidó, Yahushua escogió a Paulus para que fuera el apóstol, porque no podían quedar 11, porque eso sería un desorden. Se necesitaban 12. Entonces Judas fue reemplazado. Igualmente en las tribus vemos que Dan es reemplazado, la tribu de Dan. Se podría decir reemplazado por Manasés, ya que Efraín toma el lugar de Yosef, ya que Efraín era hijo de Yosef. Entonces, vemos en varias ocasiones que aparece el 11 como desorden, como algo negativo, y el 12 como el gobierno, orden, porque hay 12 tribus, 12 meses en el año, 12 obviamente constelaciones por las que pasa el sol en ese año, cada mes es una constelación diferente, 12 apóstoles, 12 horas en el día, 12 horas en la noche, y etcétera, etcétera. El 12 está en muchas cosas que tienen que ver con orden, con gobierno. El hecho de tener un reloj nos ayuda a controlar o poner en orden las cosas que vamos a hacer. Entonces, los 12 con él, como en la segunda venida el Hijo del Hombre viniendo con las 12 tribus, los 144,000 con él. Recuerden que Apocalipsis 14 dice que los 144,000 escogidos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, los 12 con él. Y dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Algunas mujeres. Aquí se nos revela algo que no era muy común. Por eso es que se dice así, y algunas mujeres. No era muy común que los rabinos de ese tiempo, los rabís, maestros, sacerdotes, le dieran importancia a las mujeres. Eran los hombres y después los hombres van a la casa y les dicen a las mujeres si quieren. Pero aquí vemos que a Yahushua lo seguían las mujeres y él estaba de acuerdo con eso. Uno de los apóstoles llegó a decirle en nombre del resto que por qué lo seguía Miriam de Magdala, que ella no era digna por ser mujer específicamente. Y Yahushua le respondió que él tenía el poder de convertirla espiritualmente, que quede claro, en varón, para que sí fuese digna. Porque en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. No hay esclavo ni libre, todos somos uno. Entonces, aquí se empieza a mostrar eso. También, obviamente, en el sentido espiritual, sería el testigo como Moshe, con los 144,000 que salieron de las iglesias falsas. Los grupos, congregaciones que se vayan a formar en el mundo, ¿verdad? Somos 144,000 esparcidos por todo el mundo, entonces van a haber muchas congregaciones pequeñitas siguiendo la doctrina de los 2 testigos, una vez que los 2 testigos empiecen a predicarla y se da a conocer y todo lo demás. Cada congregación es una mujer, y esas mujeres o esas congregaciones que van a seguir la doctrina verdadera fueron sacadas de las doctrinas falsas, de la doctrina de la ramera, donde están los demonios, las doctrinas de demonios. Entonces aquí dice, y mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, iglesias que habían sido sanadas de doctrinas de demonios y de enfermedades. Miriam, que se llamaba, bueno, aquí ponen Magdalit, ¿verdad? O Miriam de Magdala. Magdala era un lugar. Dice Miriam, que se llamaba Magdalit, de la que habían salido 7 demonios. La escritura lo que nos dice es que de Miriam de Magdala salieron 7 demonios. Obviamente eso es muy serio. Pero yo no sé si alguna vez han oído que Miriam de Magdala era una prostituta. Y la escritura lo que dice es que le sacaron demonios. Si hay historias de prostitutas, pero no directamente con ella. Igualmente dicen, con el nombre que ellos usan, que Jesús se casó con Miriam de Magdala. Entonces la historia es que Jesús se casó con una ramera. Así es como quieren hacer la historia al final, que uno haga la conexión inconscientemente. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente ambas son falsas. Sí es cierto, ya estaba súper poseída. Porque 7 demonios es suficiente. El 7 representa completitud. ¿Qué quiere decir eso? Que ella se le habían metido todos los demonios. Estaba llena de demonios. Y Yahushua la liberó. 7 demonios, así como hay 7 iglesias en Apocalipsis. Entonces Miriam de Magdala principalmente representa
por decirlo así, las 7 iglesias que tenían doctrinas falsas y fueron sacadas. De hecho, Magdala, el significado tiene que ver con una torre atalaya para anunciar a la gente que se preparen para guerra o para algo así. Igual que las 5 iglesias, las 5 vírgenes que representan a los 144,000 son de todos los extremos de la tierra, pero son una congregación. Las 5 vírgenes, ellas están vigilando y por eso reconocen la venida del Mesías, mientras que las otras vírgenes, por más puras que fueran en su virginidad, no habían puesto su fe por obra, no habían ido a comprar el aceite, no habían ido a buscar el espíritu, buscar el conocimiento, entonces estaban dormidas por más vírgenes que fuesen. Y cuando llegaron a las bodas, el novio les dijo: yo ustedes no las conozco. Entonces Miriam de Magdala, Miriam quiere decir amargura, también tiene como raíz rebelión. Entonces es la congregación que es vista como la rebelde por el mundo. Pero en un mundo en el que el mal es bien y el bien es mal, la rebelión se convierte en algo bueno. En el mundo de la verdad, la rebelión es la apostasía, es alejarse de la verdad, entonces es malo. ¿Sí me explico? Por eso Yahushua andaba rodeado de 3 Miriams. De hecho, esto lo dice un libro que leímos hace poco. Andaba rodeado de Miriams porque a él lo rodeaba la rebelión. Todo el mundo lo veía a él como un rebelde, solo porque traía la verdad en un mundo de mentiras. También la amargura. Él vino a sufrir un día por todos nosotros, ¿verdad? En Pesaj, principalmente. Entonces, Miriam de Magdala representa a la congregación que estaba en la apostasía, que estaba en rebelión espiritual, pero cuando aceptó al Mesías, la vieron como la rebelde, literal. ¿Está claro? Por eso la rebelión está conectada en ambos casos, positivo y negativo. Y es los que se rebelaron porque estaban vigilando. Se rebelaron al sistema porque se dieron cuenta que todo era falso. Se rebelaron al sistema porque se dieron cuenta de lo que les hacían, etcétera, etcétera. Miriam de Magdala, ¿está claro? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Miriam, que se llamaba de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Y Johaná, o Yahaná, mujer de Cusá, intendente de Ordos o Herodes. Y Shoshana y otras muchas que le servían de sus bienes. Que le servían de sus bienes. Esto, qué peligroso predicarlo como está hoy en día, ¿verdad? Con todo lo que han hecho los pastores impíos y con otro montón de formas de ver las cosas de la sociedad. Vean eso, las mujeres creían tanto, tenían tanta fe que decimos: no, nosotros mantenemos este ministerio. Y Yahushua con los 12 discípulos aprendiendo y ellas dándoles de comer, por decirles algo. Obviamente aquí vemos una vez más las iglesias, los 144,000 encargándose de que los 2 testigos, que su ministerio se propague. ¿Sí me explico? No necesariamente teniendo que dar dinero, plata. Sea como sea, recuerden que la fe es en el espíritu como el dinero en lo físico. Entonces, con la fe de los 144,000, el amor que va a haber en los 144,000, una vez que reconozcan la doctrina verdadera, van a buscar que se oiga por todo lado. Como aquí estas mujeres decían: aquí llegó, este es el Mesías, ahora sí, vamos a hacer que todo el mundo se dé cuenta. ¿Sí me explico? Entonces, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, Miriam es amargura o rebelión. Magdala, una torre. Yahuana, conocida como Joana, quiere decir Yahweh es un dador favorable o un buen dador. Lo que dice aquí Cusa quiere decir el vidente. Este título es un título que se le da a un tipo de profeta. Por ejemplo, Samuel, Daniel. Hay 2 tipos de profecía. Uno que es alguien que recibe una idea y la explica como puede con su boca, con sus palabras. Y otra que lo que la persona no recibe, digamos, la idea, sino que ve algo, entonces lo explica, lo cuenta. Vi tal cosa pasando, visiones. Esos 2 tipos de profetas, se dice, están representados por los 2 brazos del Nilo. El Nilo tiene 2 partes que después se vuelven uno en Egipto. Entonces se dice que el río Nilo representa la profecía, que se divide en 2 partes. Y por eso Moshe fue echado en el Nilo, porque él representa al profeta que tendría ambos, el profeta de profetas. Recuerden que en el Nilo fue enterrado primero por los egipcios Yahusef. Y es de Yahusef que viene el testigo como Moshe. ¿Está claro? Entonces Yahusef fue puesto en el Nilo. Cuando llegó Jacob, que también es como el testigo como Moshe, el Nilo se levantó. Por eso no querían que se volviera a ir, porque Egipto empezó a ser bendecido una vez que Jacob y toda su familia llegó a Egipto. Entonces los que son representación del último están conectados con el río Nilo y el río Nilo representa profecía. Aquí vemos que Cusa, como lo ponen aquí, es el vidente, el que ve lo que viene, básicamente. Y curiosamente, anteriormente, habíamos visto que Magdala quiere decir torre, donde está el vigilante, el que ve. Entonces vemos cómo se va conectando. Herodes, como ya sabemos, es héroe. Y Shoshana, o Susana,
es un lirio. El lirio representa a Israel. La escritura a través de todos los profetas, la Torá y demás, menciona al lirio del campo para referirse a Israel. Entonces todos los nombres a partir de Miriam, en este caso aquí Miriam lo traducen como su rebelión. Y bueno, como la rebelión de ellos en realidad. Que claro, obviamente Yahweh no es rebelde, pero cuando se manifiesta en el mundo donde todo es falso, la verdad se ve como una rebelión. Entonces, su rebelión o la rebelión de la torre, los que son rebeldes en este mundo porque están viendo lo que viene y por ende están en contra del mundo, eso sería lo que significaría la rebelión de los que están en una torre. Miriam de Magdala, la rebelión de los que están en una torre como centinelas, como atalaya, recibirán el favor de Yahweh, Yahuana, a través del vidente, que sería el profeta como Moshe, que será un héroe, porque Yahweh dijo que vendría como Gibor, como gigante, guerrero, un héroe, que será el héroe del lirio, el héroe de Israel, Micael, el gran príncipe que se levanta para defender al pueblo. ¿Está claro? Entonces, los que son rebeldes en este mundo por estar vigilando las profecías de la escritura, recibirán el favor de Yahweh a través del vidente como Moshe, que será un héroe para la congregación de Israel, el lirio. ¿Está claro? Entonces, además de estas tres mujeres, ¿verdad? Mencionó a Miriam, y a Juana y Shushana. Tres mujeres que trae estabilidad. Curiosamente, ellas con sus bienes ayudaban a Mashiach. Después entonces de los 12, los 144,000 que representan las iglesias escogidas, que salieron de las falsas doctrinas de demonios, viene la gran multitud, los muchos. Y en ese mismo orden la cosecha, los pocos y los muchos, en Apocalipsis 14. Entonces, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. El sembrador se puede ver como Yahweh, principalmente. Se puede ver secundariamente como toda persona que anda predicando del verdadero Mesías. Anda sembrando en el corazón de las personas la palabra de Yahweh. En otros contextos, como cuando Yahushua dice, uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Ahí Yahushua está diciendo que él es el que siembra. Él vino a sembrar hace 2000 años el espíritu en la congregación. Y el que cosecha es el último, que viene por la congregación. Por eso él dice, uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Primero y último, en dos tiempos diferentes. Entonces dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Será, semilla. Igual sinónimo de descendencia. Porque Yahweh le prometió a Abraham que él sería bendito en su descendencia. En su semilla, en su será. La semilla del hombre, ¿verdad? La descendencia. Entonces, aquí Yahushua está diciendo, básicamente en otras palabras, que la semilla que se le prometió a Abraham es el Mesías, que funciona como una semilla que es sembrada en nuestro corazón. Salió a sembrar su semilla, como Yahweh siembra a su Mesías, a su hijo, su palabra. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Estos son los que yo siempre digo que son los puestos al camino. Dice que cayó junto al camino. Yahushua dice, yo soy el camino. Y vean qué curiosos son los primeros. Entonces es como cuando uno empieza a ir en el camino, cuando uno recibe al Mesías por primera vez y por ende uno dice, ok, voy a caminar según su voluntad. Uno empieza a predicar, es como cuando uno apenas empieza el camino y se le caen unas semillas al lado del camino. Las personas no están en el camino con uno, pero también es curioso que va de camino. Entonces es como cuando uno está empezando, que a veces uno va con tanto gozo a predicar y la gente no lo recibe. Muchas veces por el celo que uno trae, por la pasión con la que lo trae, por el montón de cosas que les dice. Y así es como uno va aprendiendo a decir, ok, mejor empiezo con esto, ¿verdad? Como dice la escritura, no hay que darle perlas a los cerdos. Los niños espirituales necesitan tomar leche espiritual y después cuando ya maduran, carne espiritual. Entonces hay que saber qué alimento hay que darle a cada persona, espiritualmente hablando. Entonces es curioso, muchas veces a mí me han contado, ¿verdad? Gente que viene aquí después de un ratito ya me dicen, es que le dije a un montón de gente y todos me rechazaron. Y es similar a estos que no estaban en el camino. La persona estaba empezando en el camino, empezó a predicar por lo que esa persona recibió, el gozo que tiene en Mesías, la paz. Y uno piensa, es raro porque uno piensa, cuando uno entiende, uno piensa que todo el mundo debería entender igual y rápido. Y no es así. Uno entendió no porque uno sea muy capaz, sino porque Yahweh nos dio el entendimiento. La única forma de que otras personas entiendan es que Yahweh haga lo mismo por ellos. Y hay personas que no están preparados para poder entender. Hay personas que no tienen fe. Entonces, aquí estamos viendo 4 tipos de personas. 4 tipos de personas Yahushua nos va a revelar a través de esta parábola. Yahushua es perfecto, las parábolas son perfectas. Entonces podemos esperar que la mayoría, porque habla de 4 tipos de personas y de esos 3 no aceptan, la mayoría que uno le hable vaya a rechazarlo, lamentablemente. Dice, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos la comieron.
Las aves de los cielos representan a los ángeles. El camino es Yahushua, es la verdadera doctrina. ¿Se acuerdan cuando Israel andaba por el desierto? Que andaban con una nube. Y los que estaban en pecado quedaban fuera de la nube. Eso es como esta gente, que dicen ir en el camino, pero en realidad no están en el camino, van afuera del camino, están fuera de la cobertura, porque siguen en pecado, por ejemplo, o porque siguen falsas doctrinas, doctrinas de ángeles caídos, son comidos por aves, ¿está claro? Y fue hollada como las uvas de los muchos que están en rebelión, no están en el camino, están en pecado de una u otra forma por su rebelión, y van a ser hollados en el lagar de la ira. Las uvas, Apocalipsis 14. Y fue hollada y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, ¿verdad? Sobre las piedras. Yahushua es la piedra angular, pero también es el agua de vida. Aquí vemos que cayeron en piedras. Por ejemplo, Tiro quiere decir una roca, una piedra. Y representa a Lucifer, que se hace pasar por Yahweh, se hace pasar por el Mesías. En Ezequiel 28 vemos lo que Yahweh le dice al rey de Tiro representando a Lucifer. Entonces similar lo de las piedras también. Ahorita vamos a ver otras explicaciones, repito, pero similar lo de las piedras en el sentido como los que siguen piedras de tropiezo, doctrinas falsas también, volvemos a lo mismo, falsos mesías. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Se secó porque no tenía humedad. ¿Qué le faltaba? El agua de vida. Decía ser un Mesías, pero no tenía vida. Recuerdan que en el Éxodo Moshe hizo, obviamente Yahweh a través de Moshe, hizo que de la piedra saliera agua. Y Yahweh hizo eso a través de Moshe. O sea, Yahweh a través del último va a hacer que del Mesías salga la verdadera doctrina. Mientras que las iglesias falsas han estado siguiendo piedras que no tienen agua. ¿Sí me explico? Piedras de las que no sale agua, entonces se ahogan. Curiosamente sí sale. Empieza a salir la planta, pero por no tener humedad, por no tener agua, se seca. Quiere decir que hay gente que oye y lo toma, dice, uy, sí, qué bonito esto, el Mesías. Pero al no tener al Mesías en ellos, solo de los labios para afuera, solo decir, sí, yo creo, pero mentira, lo dicen, pero no le buscan, no oran, no utilizan su nombre, no cambian los nombres falsos, etcétera, 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 todas esas cosas. Entonces la semilla que se puso en ellos y que empezó a crecer según esa emoción momentánea, se seca porque no toman el agua de vida. La piedra angular se convierte en piedra de tropiezo. Entonces otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía agua. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Cayó entre espinos. Los espinos salieron en las plantas por el pecado de Adán y Eva. Representan pecado. Si uno está en una congregación donde el pecado se permite, como las doctrinas donde se enseña salvo siempre salvo, o donde nunca se habla del pecado para evitar que la gente se vaya, entonces la gente ni siquiera sabe que está pecando en muchos casos y está peque y peque y peque y peque porque no tienen un pastor que verdaderamente los guíe. Entonces están entre espinos. Una persona quiere, dice, sí, yo, digamos, le predican de la verdad uno en algún lado, pero la persona va a la doctrina en la que estaba, a la iglesia en la que estaba, y está toda rodeada de espinos. O en su vida, en su casa, siempre que sale se reúne con espinos, se sigue juntando con los pecadores. Ellos, sus acciones, sus palabras van a ahogar eso que Yahweh puso en ellos. Porque como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Obviamente una cosa es estar con alguien que está en pecado para predicarle, para ayudarle y para que conozca al Padre. Otra cosa es estar con alguien que está en el pecado para pecar con él. Mi punto es, hay que evitar para que las espinas que nos rodeen no ahoguen lo que Yahweh está haciendo crecer en uno. Hay que ser prudente. Y repito, esto es una interpretación que quiero dar de una vez antes de que Yahushua empiece a decir el resto de cosas. Si la mano le hace pecar, córtesela. Si el ojo lo hace pecar, sáqueselo. Y obviamente está hablando metafóricamente, ¿verdad? Nadie quiero ver aquí mañana sin ojos o sin manos. Porque es mejor entrar sin brazos, sin ojos, sin pies al reino de Yahweh que entrar enterito al infierno. Entonces mejor es perder un amigo que perder al verdadero amigo que murió por nosotros, que perder la salvación que Él nos dio. Y digo amigo porque si fuera verdadero amigo uno no lo pierde. Uno es amigo para siempre. Aunque hayan diferencias de pensamiento, si uno ama al amigo, uno dice, ok, no comparto lo que dice y por ende no voy a estar con usted tanto como estaba antes, pero sepa que yo usted lo amo y si necesita algo aquí estoy. Entonces, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Espinos que nacieron juntamente con ella. O sea, ella estaba naciendo toda feliz, pero un montón de gente alrededor dijeron, no, la ahogaron. Entonces, dice, y otra parte cayó en buena tierra. Curiosamente en hebreo, Adam Hatová. Adamá Hatová. Adamá es suelo. De la Adamá, Yahweh tomó para hacer a Adán. Por eso se llama Adán, porque fue tomado de la Adamá, del barro.
Entonces, qué curioso que dice otra parte cayó en Adamá Jatobá, como diciendo también en un hombre que escogió lo bueno, en tierra buena, con la tierra se hizo el hombre, en un hombre que escoge lo bueno, de ese está hablando aquí. Dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1, o sea, 100 veces la cantidad que se espera sacar de una semilla. No podemos imaginarnos la prosperidad que Yahweh traerá sobre nuestras vidas, y como siempre digo, principalmente espiritualmente, ¿verdad? Y todo lo demás después también, siempre y cuando nos enfoquemos en Él, en su espíritu, en la verdad. Entonces dice, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga y entienda. El que tiene oídos para oír, oiga y entienda. Que eso sería como decir, el que es tierra buena, reciba la semilla. El que tiene oídos para oír, que oiga y entienda. Mucha gente que no tiene entendimiento porque no tiene oídos para oír, diría, ¿cómo? Todos tenemos oídos. Pero los idólatras son como los ídolos, que tienen orejas pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan, tienen boca pero no hablan. Entonces los idólatras, los que siguen la falsedad de una u otra forma, en las diferentes categorías que Satanás ha hecho para todos los que están en el mundo, los que son idólatras oyen las palabras del Mesías y no entienden nada. Entienden letra, no entienden el espíritu. Entonces por más que tengan oídos, por más que lo escuchen, no van a entenderlo. Por eso dice el que tiene oídos para oír, no oídos solo de adorno. Que tiene oídos para oír, que oiga. Y sus talmidim le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Esto es sorprendente, como decía, ni siquiera los discípulos sabían lo que querían decir las parábolas. Todavía no tenían el espíritu de verdad, todavía no entendían. Entonces le preguntaban al Mesías, a pesar de que el Mesías acaba de decir, el que tiene oídos para oír, oiga, se supone que los discípulos tienen oídos para oír y aún así los discípulos dicen, ¿qué dijo? Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios de Yahweh, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Oigan, para que viendo no vean. Yo me imagino a todo el mundo, ¿qué? Porque para ellos ver es ver carnalmente. Hasta ese momento lo carnal y lo espiritual no se había separado. Yahushua lo estaba haciendo en este momento, entonces ni los discípulos entendían. ¿Cómo? Que viendo no vean, ¿qué es eso? Si uno ve, ve. Y si no ve, no ve, como viendo no ve. Entonces, ahí está la separación de lo espiritual y lo físico. Los que siguen la letra, ven, pero no ven. Y los que siguen el espíritu, sin ver, entienden. O sea, caminamos por fe, no por vista. Hay algo que separa a los pocos de los muchos. Bueno, hay muchas cosas, pero es como una línea. Y esa línea tiene varias cláusulas, por decirlo así. Sabemos, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia, los muchos, pero con la boca se confiesa para salvación, los pocos. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Israel y Judá, o Jacob y Israel, y etcétera, etcétera. Montones de separaciones que vemos en la escritura, como un solo pueblo separado en dos partes. Los que habitarán en el reino, el pueblo, y los que reinarán sobre el pueblo, los reyes y sacerdotes. Entonces, hay algunas personas que están conformes con simplemente entrar al reino. Dicen, no hombre, yo con tener vida eterna estoy. Bendito sea el Padre. Entonces dicen, yo creo, voy a hacer lo posible por hacer las cosas bien, pero no entran a profundidad en el estudio de la escritura, a buscar al Padre y en este caso a conocer todo lo que tiene que ver con la escritura, que lleva a conocimiento acerca del Illuminati, lleva a conocimiento acerca del transhumanismo, lleva a conocimiento acerca de la Tierra. ¿Dónde está la forma de la Tierra? En la escritura. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la forma de la Tierra? Porque la escritura nos la dice. Si la escritura no la dijera, entonces yo diría, no es importante. ¿Sí me explico? Todo lo que la escritura menciona es importante, por algo lo dice, si no Yahweh no lo hubiera escrito. Como dije, Yahweh es el autor de la escritura. Hay escritores que usan un montón de palabras para decir una cosa. Y esos tipos de libros a mí me cansan, porque es como llegue al punto, llegue al punto, llegue al punto. Yo trato de que cada línea en un libro que yo escriba, cada línea tenga un punto, por decirlo de alguna manera. Aunque si el que lo lee no lo entiende ya es otra cosa, pero eso es lo que trato de hacer. Entonces, con más razón, obviamente, el Todopoderoso, Él no gasta tiempo, Él no gasta campo, toda palabra que sale de Él no vuelve vacía, está llena de entendimiento, etcétera, etcétera, y eso es lo que hay que entender de la escritura. Todo lo que aparece aquí, por algo está aquí, es bueno para nosotros. Y la misma escritura lo dice, toda la escritura es buena para exhortar, enseñar, instruir y otro montón de cosas. Toda la escritura. Proverbios 25:2 dice, estima de Yahweh es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Entonces solo los que son reyes, solo los pocos, no van a quedar conformes con la salvación a través del favor, van a querer más del Padre, quieren conocerle. Entonces van a ir a buscar que se revele lo que Yahweh encubrió, o lo que el hombre cambió
porque Yahweh se lo permitió. Entonces, darnos cuenta de todas las mentiras que nos han dicho y por ende la verdad al respecto, es parte de lo que los reyes harían en el tiempo final, los 144,000 escogidos. Y eso es lo que nos diferencia en muchas cosas de los muchos. ¿Sí me explico? Parte de que sí nos interesa todo, no solo que me perdonen los pecados. Obviamente, todo empieza por ahí, pero como repito, para yo saber cómo debo actuar, necesito toda la escritura, no solo las partes del favor. Y toda la escritura menciona un montón de cosas que por algo son necesarias. El Illuminati está en la escritura, con otro nombre, pero está en la escritura. De hecho, el libro los protocolos de los sabios ancianos de Sion. En los últimos párrafos aparece una parte de que lo escribieron ellos, que ponían el Dios que ofreció todo poder de todo reino en este mundo a aquellos que lo adoraran. Dice, es el Dios de Judas, el Dios de Herodes y el Dios de Caín. Y esto lo ponen en el contexto de que ese es el Dios de ellos, los judíos, que les ha dado todos los reinos del mundo. Y como sabemos, ese es Satanás, que le ofreció todo a Yahushua. Yahushua no lo recibió, no se hincó ante él. Entonces los mismos judíos en este libro, judíos falsos, o sea, Yahudim falsos, llamados judíos, ellos mismos dicen, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en otras entrevistas de otras personas judías, que a quien ellos adoran es a Lucifer, que ellos son el pueblo de Lucifer. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo es muy importante saber. Sí, por supuesto. No, ellos creen que Yahushua es un hombre histórico, por supuesto. O sea, las personas que han estudiado un poco, que verdaderamente son un poco inteligentes, al menos en el plano terrestre, reconocen que Yahushua sí estuvo en el mundo. Lo que no reconocen es a él como Mesías. Algunos no creen que haya resucitado, otros no creen que hacía milagros, otros creen que hacía milagros, pero era magia. Pero los que sí han estudiado saben que él sí existe. Si es un hombre que estuvo en la tierra hace 2000 años. Aunque haya un montón de gente que no tiene conocimiento, no estudia y dice, no, él nunca existió, eso no hay pruebas. Pero es porque no han estudiado. Entonces sí, los mismos judíos reconocen que Yahushua vino al mundo y Judas lo entregó, pero ellos adoran al Elohim de Judas, al Elohim de Caín. ¿Y qué le decía Yahushua a los fariseos? Ustedes son hijos de Caín. Ellos mismos lo reconocen. Esos fariseos son los que hoy en día son judíos. Por ejemplo, en los libros que escribió Albert Pike, cartas de libros, en uno de ellos él escribe que al que ellos adoran es Lucifer. Lo dice así con ese nombre. Y dice que Jehová, según él, ¿verdad?, es el malo. Entonces ellos dicen que Jehová básicamente es Amael. Dice el verso 10, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Yahweh. ¿Por qué a ellos? Porque ellos son reyes. Eran los 12 discípulos que se convirtieron en los 12 apóstoles y representan a los 144,000 de las 12 tribus, los escogidos que van a reinar. Por eso a ellos se les revela los misterios del reino, porque ellos son reyes. Y dice, estima de Yahweh encubrir un asunto y honra del rey llegar a conocerlo, a revelarlo. Entonces Yahushua le está diciendo, a ustedes se les permite entender porque ustedes son reyes, pero a los demás oyendo no van a entender. Dice, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vamos un momento a Isaías 6. Leo desde el 8 para que haya más contexto. Después oí la voz de Yahweh que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Como Yahweh en este tiempo. Entonces respondí yo, Yeshayahu como el último, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda y se convierta y haya para él sanidad. Entonces estaba profetizado en Yeshayahu, oíd bien y no entendáis. O sea, oíd bien, no importa, escuchen toda la enseñanza, aún así no van a entender. Ved por cierto, pero no comprendáis. Uno ve para comprender. Por eso la luz representa entendimiento. Porque físicamente uno ve cuando hay luz. Si no hay luz, entonces, si uno tiene a Yahushua entiende. Si no tiene a Yahushua no entiende porque él es la luz. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, embota. La gente por el corazón se engaña, el corazón es engañoso sobre todas las cosas, tienen corazón de piedra, dicen, no, él conoce mi corazón. La opinión de su corazón hace que se engañen a sí mismos. Endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, que tengan ojos pero no vean, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, está embotado, ni se convierta. Por eso hay gente que no se convierte por más que uno le dice, no entienden, y eso es sorprendente. Y recuerden algo que yo recomiendo para empezar a entender, además de obviamente el temor a Yahweh y la fe, que es el principio de la sabiduría, y a través de la fe empezamos a ver y entender. Además de eso, que es lógico, es lo principal, es alejarse del pecado. Si uno no entiende, en muchas ocasiones es porque está en pecado. Cuando uno se purifica, la cuestión se empieza a simplificar. Ni se convierta y haya para él sanidad. Si uno se convierte, Yahweh le da sanidad.
Punto. Entonces Yahweh no permite que algunos entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan. ¿Por qué? Porque no merecen sanidad. ¿Sí se entendió eso? Sanidad de salvación, exactamente. Verdadera salvación a la que se refiere la escritura es sanidad de todo. Limpieza de pecado del alma, pero también sanidad de cuerpo, en el sentido de que va a ser transformado, no va a morir. En el sentido del fin de los tiempos, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Entonces está diciendo, ni se convierta y haya para él sanidad. Hay gente que Yahweh no va a permitir que entiendan porque no pueden entrar vivos, porque no son reyes. Entonces no van a poder convertirse, por decirlo así, a los pocos. Van a permanecer entre los muchos. Hay otros que están más afuera, en más pecado, en más falsedad, y no pueden entrar entre los muchos. Entonces van a mantener entre las naciones. Por ejemplo, los que no creen en el Mesías. Por alguna razón no entienden. Y fuera de las naciones, todos los que se van a ir al infierno. ¿Está claro? Esta es, pues, la parábola. Y va a explicarle a los discípulos, ¿verdad? O sea, él, cuando estaba con la multitud, dijo la parábola y se fue a esconder, por decirlo así, con los pocos, con los escogidos, con los discípulos. Entonces, toda la multitud pensaban que Yahushua tal vez estaba hablando de negocios, estaba hablando de cómo se manejan los sembradíos. Pero los discípulos sabían que obviamente no, tenía que ser algo espiritual, no entendían la relación con lo espiritual. Entonces le preguntan y él en privado ya les dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Yahweh. La semilla es la palabra de Yahweh. Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. No es todas estas palabras en plural. Todas estas palabras fueron inspiradas por la Ruach HaKodesh a través de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? La palabra de Yahweh. Por eso todas estas palabras salieron de la boca del Mesías Yahushua. Pero el nombre del Mesías Yahushua es la palabra de Yahweh. Es muy importante entenderlo. La mayoría de la gente oye la palabra y se imaginan toda la escritura. Obviamente todas esas son palabras, pero todas esas palabras se entienden si se tiene la primera palabra de la cual salieron todas, Yahushua, el nombre del Hijo, que es la palabra. Entonces, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Yahweh. Por eso la semilla que se le prometió a Abraham es Yahushua, el Mesías. Eso ya estaba en la escritura desde antes. No era necesario que Yahushua lo explicara, pero eso nos ayuda a entender lo bloqueados que estaban de lo espiritual. Si uno lee la escritura hoy en día suficiente, podría llegar a esta deducción sin que Yahushua lo explique. Obviamente la explicación facilita todo. Pero más si uno ve en el hebreo, semilla, en Génesis le prometió una semilla, y después en otros versos vemos que esa semilla era el Mesías, y después vemos la palabra es el nombre del Mesías, entonces entendemos la palabra de Yahweh es el nombre del Mesías y el nombre del Mesías es la semilla. Por eso es la llave del conocimiento, porque a través del nombre, Juan 14:26, recibimos el Espíritu, y ese Espíritu nos revela todas las cosas, nos da el conocimiento. Entonces, uno llega y le dice a una persona, el nombre del Mesías verdadero es Yahushua. Le recomiendo que use el nombre, que lo siembre en su corazón, que lo crea, que lo confiese. Cuando la persona lo confiesa, germina, pero ahí es donde puede ser comido por las aves, ahogado por las rocas o los espinos. ¿Sí me explico? Entonces uno le predica a alguien el nombre, que es el inicio. Le puede predicar, obviamente, de que él murió y resucitó, pero eso es algo que la mayoría de la gente ya sabe. Pero hay que decirle, no, el que murió y resucitó es Yahushua, no el que usted piensa y el que está en esa imagen. Entonces, uno les predica, empieza por el nombre y todo lo demás que viene con eso. Quiero que quede claro. No me malinterpreten cuando yo digo lo del nombre y la importancia que hay, como que estoy diciendo que es una palabra mágica. Es una palabra súper poderosa, es el nombre que es sobre todo nombre. No es magia. La fe sin obras está muerta. Entonces, por más que usted crea en el nombre, si no actúa conforme a lo que él dice y dijo, entonces la fe está muerta. De nada le va a servir el nombre. Como los judíos que andaban tratando de sacar demonios en el nombre del Mesías para hacer dinero. Mientras que si usted cree, le reconoce, le confiesa y a partir de ahí empieza a hacer todo lo que él dice, va a ver el poder que hay en su nombre. Pero solo lo va a ver hasta que lo crea. No es ver para creer, es creer para ver. Entonces, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Yahweh. Y los de junto al camino, y los que estaban junto al camino, son los que oyen. Y luego viene Satán. Aquí lo vemos. ¿Quién es Satán? Un ángel. Luego viene Satán y quita de su corazón la palabra de Yahweh para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Qué curioso. El nombre es la palabra, pero quita la palabra del corazón para que no se salven, porque es a través de la confesión de la palabra, el nombre del Hijo, que recibimos la salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Arranca la palabra para que no se salve. Vean algo muy particular. Todos ellos, los que están junto al camino, son tierra, ¿verdad? Están junto al camino, son tierra. Está en la superficie, entonces
no va a poder sacar la raíz como debería y se la van a comer las aves. Entonces es cuando, como les digo, es de la boca para afuera, superficial, cuando la gente es por las apariencias, ok, me van a ver raro si digo el nombre Yahushua, entonces mejor le sigo diciendo como todo el mundo le dice para que todo el mundo me diga amado hermano y cosas así. Entonces, los que están junto al camino son tierra, pero el enemigo les quita la palabra con mentiras y entonces no se salvan. ¿Qué quiere decir eso? Son los muchos que son justificados después de morir porque no recibieron la salvación, solo la justificación. Eran tierra, pero no fueron árboles, porque la semilla, que es la que va a ser el árbol para que salga el fruto, fue arrancada de ellos la dejaron ir. Era superficial su creencia, su fe. Por eso en Apocalipsis 7 vemos que salen ángeles para destruir el mar y la tierra, o sea, las naciones y los muchos creyentes. Pero sale otro ángel que les dice, no toquen ni el mar, ni la tierra, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los escogidos. ¿Qué quiere decir eso? No toquen ni las naciones, ni los creyentes, ni los salvos, porque hay que sellarlos para ver cuáles son, y ya después de eso van a poder destruir a las naciones y a los muchos. Se podría separar en las doctrinas más generales. Aquí acabamos de decir, estos son como los muchos creyentes. Son creyentes, pero no han confesado, Hebreos 13:15, que debemos hacer a través de él, Yahushua, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre, o sea, uno da fruto hasta que confiesa su nombre después de haberlo creído, o sea, usted siembra y cuando usted confiesa es cuando empieza a dar fruto. Entonces son los que confiesan el nombre los que están dando fruto como árboles. Por eso estos que no confiesan, porque el enemigo les dijo que no era importante o por el otro montón de opiniones que les ponen en el corazón engañoso, se quedan como justificados nada más por su fe en el corazón, como los que estaban fuera de la protección de la nube, ¿verdad? Y por ende morían, pero serían perdonados, serían parte del pueblo, estaban pagando con su muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Yahushua salvó sus almas para que no se vayan al infierno en la segunda muerte. Hay dos muertes, Yahushua pagó por una, el último paga por la otra. Hay dos muertes, ¿verdad? La primera y la segunda. Yahushua pagó por la segunda muerte, el último paga por la primera. Por eso los escogidos que aceptan a los dos no mueren ni aquí ni allá. Pero los muchos que solo aceptan el testimonio del primero tienen que morir aquí, pero no mueren allá. ¿Sí entendió eso? Muy importante. Entonces aquí los que están junto al camino son como los cristianos, evangélicos, protestantes. Los que están en las piedras como los católicos, que ahorita andan adorando una piedra. En Cartago, por ejemplo, adoran la piedra y eso los ahoga a montones. Y el otro era los espinos, que ya representaría el mundo, los pecadores que están en el mundo. Entonces como que se va empeorando. ¿Se acuerdan que les he dicho que el cristianismo se puede ver como un disco? Y el catolicismo en el puro centro, porque es la peor doctrina cristiana. Pero entre uno más se va saliendo de ahí, va pasando por otras doctrinas cristianas, hasta que sale del disco del cristianismo y entra la verdad, por decirlo de alguna manera. Aquí estamos viendo como si fuera en un disco compacto que tiene un centro vacío. Ese sería el pecado, los pecadores, los que se van para el infierno, el Egipto. Se entra ya al disco, sería catolicismo, la piedra. El exterior del disco, el cristianismo, la tierra. Fuera del disco, los árboles, los que sí tomaron la palabra. ¿Se quedó claro? O sea, la forma en que se va empeorando la parábola y el tipo de persona, lo que le preocupa, lo que hace que esa palabra que sembró en su corazón no dé fruto. También vean que es el corazón donde se siembra. Yahushua dice que él está tocando, que si uno le abre, él entra y cena con uno. Eso se refiere al corazón. Entonces dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con alegría, con simjá. Pero estos no tienen raíces. Yahushua es la raíz de David. Vean como en todas es porque dicen creer en él, pero no hacen lo que él dice. Dice, sí, yo creo en la piedra, pero se tropiezan en la piedra. Dicen, yo tengo la piedra, pero no sale agua de la piedra, es otra piedra. Estos no tienen raíces, Yahushua es la raíz de David. Volvemos a lo mismo, es superficial, no tiene raíz. Es la gente que quiere ver resultados inmediatamente y manifiestos en lo físico. Si no, no creen. No pueden entender que solo el hecho de comprender algo espiritual es un regalo. Por ejemplo, los que hablamos del principio, que sí sacaban raíz, pero después venía y se lo comía los pájaros, Satanás. Yahushua es la raíz, el último es la rama. O sea, solo los que dan fruto son los que tienen al último. Los primeros que estaban junto al camino, sí tienen al primero, el testimonio, porque sí sacaron raíz. Los que estamos conectando con los católicos son los que están más lejos en lo que respecta a lo creyente, porque adoran la piedra, ni siquiera tuvieron raíz. Están adorando a otro, un falso Mesías. Es una piedra que no da agua. Entonces dice, los que están sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con alegría, pero estos no tienen raíces. Tienen emuná por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Vean eso es tan poderoso que todos lo entendamos. En el tiempo de la prueba se apartan. Si alguien viene aquí en el tiempo de la prueba se aparta es porque no era de los nuestros, era de estos.
Las pruebas siempre van a venir. Yahushua está dice, en la prueba se apartan. O sea, la prueba va a venir, pero hay algunos que se apartan porque no tienen raíces. La raíz se agarra de la piedra angular y llega hasta una fuente de agua, como los cedros. La piedra angular Yahushua, la fuente de agua Yahushua, la raíz Yahushua. Entonces no tienen raíz, en realidad no tienen a Yahushua, por eso no pueden soportar las pruebas. Porque Yahushua dijo, toma tu madero y sígueme. Yahushua dijo, mi carga es ligera y mi yugo fácil. Entonces en Yahushua la prueba es fácil. Usted deja de confiar en Yahushua, olvídese de que va a pasar ninguna prueba. Es como ir a un examen sin nunca haber recibido una lección del tema del examen. Olvídese que lo va a pasar, a menos de que sea algo que usted ya sepa. Y eso que usted debería saber es Yahushua, es la luz, es lo que nos da entendimiento, es la verdad. ¿Qué necesita usted? La verdadera respuesta en un examen. ¿Cómo hace eso? Teniendo la verdad. Entonces Yahushua es el que nos ayuda a llegar ahí, a pasar la prueba. Ellos no lo tenían. Entonces dice, tienen emuná por algún tiempo, una emuná vacía. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Qué duro. La prueba siempre va a llegar, más cuando se está empezando. Más difícil el inicio, dar el primer paso. Dice el verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No llevan fruto. Como dijimos, estos aquí se puede decir los mundanos, los pecadores. Pero ahora habíamos hablado que en realidad se conectan con los creyentes. Solo que diferentes tipos de creyentes, desde el que más o menos cree hasta los que menos creen y después el que sí cree. En la escritura vemos normalmente los muchos relacionados con el número 3 y a los pocos relacionados con el número 1. Porque los pocos son un cuerpo. Los muchos son muchos, entonces son representados por 3, que representa estabilidad como el pueblo que va a estar en estabilidad al tener a un rey sobre ellos. Entonces los muchos son representados por 3, como en el libro de Daniel, que era Daniel y 3 amigos. Daniel representa a los pocos en todo el libro de Daniel. Los 3 amigos representan a los muchos en todo el libro de Daniel. Por eso cuando echan a los 3 amigos al fuego, Daniel ahí no estaba. Porque cuando echen a los muchos en el lagar de la ira, los pocos no van a estar ya porque ya se van a haber ido en el arrebatamiento, en el segundo éxodo. ¿Está claro? Entonces, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Mucha gente que no se congrega. Cuando dejan de congregarse es cuando estos afanes los ahogan. Esa es una de las razones por las que hay que acostumbrarse a congregarse. Por eso la escritura nos lo dice, no nos debemos olvidar de congregarnos. Yéndose, como les digo, y vienen a la congregación y aleluya, sí, qué bueno, pastor. Se van 5 meses y después de un mes de no estar en la congregación ya no se acuerdan, ya no sienten tanto y la primera tentación se los lleva. Yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, como la Odisea. La iglesia de la Odisea son creyentes, pero creen en la prosperidad material nada más, ¿verdad? Esa doctrina de prosperidad de hoy en día. Entonces las riquezas los dejan ciegos. Ellos creen que por tener riqueza están dando fruto, están muy equivocados, porque no dan fruto espiritual. Las riquezas los dejan ciegos. O hay gente que dice, no tengo tiempo para ir a la congregación, tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a hacer dinero. Dinero, dinero, dinero. Las riquezas del mundo hacen que se aparten y se pierdan. Por eso es tan difícil que un rico entre al reino. Y por eso es tan difícil también se podría decir que una persona que solo esté concentrada en las riquezas llegue al reino. Por más que no sea rico, tal vez nunca llegue a ser rico. Pero si ama las riquezas lo van a ahogar, ¿verdad? Está escrito que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, es el amor a él. Y hay muchos en las iglesias que aman el dinero. Y si es la raíz de todos los males, no nos podemos imaginar lo que hacen esos pastores por el dinero. Sirven el dinero es el que les dice qué hacer. Y yo hasta he visto eso, he visto un pastor que agarraba un billete y decía, el billete me está hablando, el billete me está hablando. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, usted tiene que oír. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Apunte sus datos, amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana, amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. Usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras.
a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, ellos también recibirán este llamado, ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Ok. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro. Hay que hacerlo con integridad. Ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpe. Ok. Varón está sembrando su casa. Gloria al Señor. Verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tener paciencia, continuar. Uno no puede empezar un camino y esperar llegar a los 3 pasos. Eso no es un camino, es una entrada. ¿Sí me explico? Un camino es un tramo que hay que correrlo y puede ser, dependiendo de largo, que sea cansado, pero por eso hay que perseverar poco a poco. Nosotros debemos caminar espiritualmente en el camino, la instrucción que Él nos dio. Muchos idólatras que siguen la letra están caminando literalmente hacia una piedra. Nosotros vamos en el camino que es la piedra angular para llegar a Él. Los idólatras que siguen la letra van en la calle buscando una piedra para hincarse ante ella. Entonces, vean cómo les decía, del suelo, de la Adamá, Yahweh hizo a Adán. Entonces, el hombre es tierra, por eso el cuerpo vuelve al polvo. El espíritu a Yahweh que lo dio. Aquí vemos esa conexión, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno, o sea, un corazón que fue transformado, porque todos teníamos un corazón de piedra, como dice la escritura, y Yahweh a través de su hijo, de la semilla, nos daría un corazón nuevo. Entonces, cuando nosotros sembramos en el corazón, Yahweh nos convierte el corazón. Dice, con corazón bueno, o sea, buena tierra, corazón bueno. El corazón es la tierra, el corazón es donde se siembra la palabra. ¿El corazón dónde está? En el cuerpo. El cuerpo es la iglesia, porque la cabeza es Mashiach. Mashiach entonces es la semilla que se siembra en el corazón, como cuando el corazón de la mujer se liga al hombre por amor y son una carne. Corazón y cerebro unidos a través del cuello, ¿verdad? Cuerpo y cabeza, iglesia y Mashiach. Entonces, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, o sea, son justos, reconocen, retienen la palabra oída, la retienen y dan fruto con perseverancia. Perseveran. Si usted persevera, va a haber fruto. Por eso la escritura dice, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo verá el fruto, si no nos cansamos. Yahushua dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yahushua dijo, y seréis odiados por todos por mi nombre. O sea, y seréis odiados por todos por la semilla que tendrán en su corazón. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, la conexión de perseverar en el nombre por el que nos van a odiar. Uno siembra la semilla y se tiene que esperar hasta que germine y empiece a sacar raíz. Como les dije, los justos crecen como el cedro, que es el árbol que más dura para salir de la tierra después de que empieza a salir la raíz. Entonces uno tiene que perseverar, creer que va a dar fruto, porque uno no puede ver nada. Mientras está creciendo la raíz para abajo, como dije, se agarra de la piedra, fundamento, piedra angular, sigue bajando, se agarra del río, la fuente de vida. Y ya después de que bajó un montón y se agarró de piedra y río, empieza a salir. Entonces uno tiene que perseverar para empezar a ver algo en su vida. Y aún así, cuando empiece a ver algo en su vida, no necesariamente va a ser fruto. Porque primero es el tallo, después es la rama, la hoja y después el fruto. Y las hojas son obras. Entonces todo aprendizaje. Hasta el momento en que uno empieza a hacer obras y después reconoce la diferencia entre las obras de la carne, de la letra, las hojas, y las obras del espíritu, los frutos. Y volviendo a Hebreos 13:15, que debemos hacer sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo vemos aquí. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Verso 16. Nadie que enciende una lámpara, en este caso se podría decir una candela, una luz,
La cubre con una vasija. Nada lógico. De hecho, se apaga si uno hace eso. Si uno cubre un fuego, lo apaga porque se le va el oxígeno. El oxígeno, el aire, representa el espíritu. Entonces nadie haría eso porque apagaría el fuego que está en él. No tiene sentido. La luz es para que se pueda ver. Entonces, ¿para qué va a encender una luz y después cubrirla? Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija. Ni la pone debajo de la cama. Ni la pone debajo de la cama. Se le quema la cama. Entonces, más bien, si usted trata de esconder lo que Yahweh le ha revelado, si usted trata de dejárselo solo para usted, va a terminar siendo quemado. Va a terminar apagando el fuego. Va a terminar quedándose a oscuras. No tiene ningún sentido actuar así. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en una menorá, para que los que entran vean la luz. Como sabemos, el verdadero símbolo de Israel es la menorá. Yahushua vino al mundo como la luz, para encender a la menorá, para encender a la iglesia, la congregación escogida. El plan de Yahushua era que a través del Espíritu iluminemos el mundo entero. Pero llegó Roma y dijo, ¿sabe qué? Le voy a poner a esto una vasija, y apagó el fuego. La va a poner debajo de la cama y murieron el montón de mártires al fuego. Entonces, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Por eso es que en estos tiempos finales ha salido a la luz su verdadero nombre, la verdadera forma de la Tierra, cero de la evolución, cero Big Bang. Esa es la razón por la que sabemos esas cosas. Porque Yahweh no va a permitir que lo que ellos hacen en lo escondido se mantenga así. Él lo va a sacar a la luz para que nosotros podamos darnos cuenta. Saber la realidad, quiénes son, quién es quién. ¿Está claro? Entonces por eso todo esto está saliendo en el fin de los tiempos a la luz. Mucha gente dice, pero ¿usted dónde sacó eso del nombre? ¿Y por qué hasta ahora? Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Ya salió a la luz, aproveche, vea. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Como lo leímos ahora, los reyes son los que hacen que esto salga a la luz. Por eso los escogidos son los que van a reconocer la verdadera doctrina y la van a predicar. Y todo el mundo les va a decir, tan locos. Porque el mundo quiere seguir en oscuridad. Y porque si la congregación es la luz, pues por eso es que Yahushua está diciendo esto. No hay nada que esté escondido que no vaya a salir a la luz. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia es elevada como una menorá, va a iluminar todo. Y lo que estaba antes en oscuridad ya se va a poder ver. Mirad pues cómo oís. Porque todo el que tiene se le dará. Lo que les he dicho, para mí es una bendición gigante venir aquí a predicar, porque Yahweh me ha dado algo, yo se los doy a ustedes, y por hacer eso Yahweh me da más. Si yo les doy a ustedes revelación, Yahweh me da más revelación. Pero hay gente como el de los talentos, el de las minas, que dijo, no, es que él es malo, entonces yo con esto tengo suficiente, con este poquitito estoy, y lo voy a guardar mejor, y solo eso hago. Y Yahweh le dijo, siervo malo, ¿por qué no le dio al banco? Y se ganó los intereses. Désenlo al que tiene 10. Y todo el mundo dijo, pero ¿cómo? Si ya tiene 10. No importa, porque el que tiene se le dará más. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Aquí lo explica un poquitito, todo el que piensa tener. La escritura comúnmente dice, el que no tiene, lo que tiene se le quitará. Uno diría, ¿cómo el que no tiene, lo que tiene se le quitará? Como he explicado. De hecho, ayer me escribió una persona y me dijo, ¿cómo puede saber uno si es bendito por Yahweh? Y una de las respuestas más simples es, si puede preguntar, si puede respirar, si está cómodo, si está feliz, si está en paz, si tiene comida. Todos esos son bendiciones. Pero cuando uno se cierra y piensa que todo eso se lo merece y todo eso es porque él ha trabajado para tenerlo y etcétera, etcétera, la persona dice, entonces ¿cómo me está bendiciendo? ¿Qué está haciendo él por mí? Yo todo lo hago. Y se cierra a ver las bendiciones de Yahweh. Entonces piensa no tener nada. Entonces Yahweh dice, el que no tienes, le voy a quitar todo lo que le he dado que no ha visto. Porque tiene ojos pero no ve, oídos pero no oye. Mientras que el que reconoce que el Padre le ha dado todo lo que tiene, por más poco que sea, le va a dar mucho más. Por eso la única forma de prosperar verdaderamente es estando contento con lo que se tiene. Y ahí verdaderamente va a reconocer la verdadera prosperidad. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. También eso es importante. Hay mucha gente que piensa tener todo el conocimiento, piensan tener ya la doctrina y se van a quedar confundidos cuando se den cuenta que la doctrina que tenían era falsa, por ende no tenían nada. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y piensan tener poder, pero cuando se revele el verdadero poder se van a dar cuenta que de nada les sirve el dinero, como dice la escritura en los profetas, que echarán el oro y la plata a la calle y dirán, ¿esto para qué me sirve? Dice el verso 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Esta es la historia, y aquí no se cuenta todo el detalle, es en Marcos donde sí se explica. Se andaba diciendo que Yahushua se había vuelto loco. Yahushua decía cosas que la gente decía, este hombre está loco, como por ejemplo, la parábola del sembrador, todo el mundo se quedó, este hombre está hablando de negocio. Aquí menciona
que todo el que no tiene se le quitará lo que tiene. Está loco, ¿cómo se le va a quitar a alguien que no tiene algo? ¿Sí me explico? Cosas que en la carne no tienen sentido, porque no hacen la separación de la letra y del espíritu. Entonces Miriam dijo, uy, sí, se volvió loco al parecer mi hijo, y ella pensaba que el Mesías estaba loco. Eso nunca lo enseñan, ¿verdad?, los que adoran a María. Como siempre digo, el nombre es Miriam, en Marcos 3. Cuando oyeron los suyos, su familia, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, para llevárselo, porque decían, está fuera de sí, perdió el juicio, está loco. Los suyos, sus familiares, nadie es profeta en su propia tierra, ni siquiera Yahushua. Esto es muy importante entenderlo, no para traerse abajo a Miriam, no, para entender que Miriam es humana. Y aún Miriam, que le dio a luz virgen, llegó un momento donde dijo, ¿será que yo no era virgen? Porque ¿cómo usted va a pensar que su hijo va a estar loco después de haberlo tenido virgen? O sea, empezó a dudar aún de todas las cosas que Yahweh había hecho con ella. Y eso a veces es lo que pasa con el tiempo, con la presión de la sociedad, con la falta de memoria, etcétera. Entonces, antes los fariseos andaban diciendo que Yahushua lo que tenía era un demonio. Vea, voy a leer el 21 otra vez. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, la familia podía ser perdonada porque no habían llegado al punto de hacer el pecado imperdonable y decir que estaba poseído por un demonio. Ellos nada más dijeron, no, yo creo que está fuera de sí, está loco. Los fariseos decían, el demonio está en él. Entonces vean qué curioso, la familia está fuera de sí, los fariseos, en él están los demonios. Dos grupos, unos que dicen creer, pero no tanto, porque cuando huyen una prédica que no entienden, está loco este hombre. Y los otros, los fariseos, o sea, no es que no creen, es que no quieren creer, y más bien creen en Satanás. Y como creen en Satanás como Elohim, ven a Yahweh como Satán. ¿Está claro? Entonces, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían, está fuera de sí. Eso es en el 21. En el verso 31 dice, entre tanto, llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarlo. Se quedaron afuera. Esto es tan poderoso también. Eso muestra que ahí la familia, su carne, no estaba en la doctrina. Se separaron, dijeron, no, yo no quiero seguir eso. Mi hijo está loco. Y los hermanos, mi hermanillo, lo perdió. Entonces se quedaron afuera. En vez de entrar la mamá y sus hermanos a sentarse, estaban afuera diciendo, hey, tráiganme a Yahushua que me dijeron que está loco, nos lo vamos a llevar. Hay mucha gente que no está dispuesta a entrar a la verdadera doctrina. Dice, no, aquí estamos bien, ese pastor que ustedes tienen está loco. Entonces su madre, vuelvo a Lucas, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, que eso confirma que Miriam sí tuvo otros hijos, como también lo confirma Mateo 1:25, que es algo que los católicos no creen, por ende eso muestra que los católicos en realidad creen en otra, en María, la mamá de Mashiach, Miriam, dos diferentes. Miriam sí tuvo otros hijos, María no, según ellos. Miriam sí murió, María no, según ellos. Miriam en un momento no creyó, María siempre, ¿verdad? Más bien ella es la madre de, según ellos, en el sentido de todo lo que eso significaría si fuese cierto. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Recuerden, como siempre, la forma en que se escribe un evangelio está escrito así porque se está dando una interpretación específica. En Lucas se está hablando de Yahushua como hombre, representar la segunda venida como hijo de hombre, para que entienda todo hombre que lea. Marcos está escrito para esclavos, directo al punto, para siervos. Entonces aquí vemos esta explicación diferente. Entre tanto llegaron sus hermanos y su madre y quedándose fuera enviaron a llamarlo. No dice que trataron de llegar y no pudieron, dice se quedaron fuera, lo enviaron a llamar. Lo que les decía, la gente que no entra a la doctrina, no entra al redil, se queda fuera porque piensan que la doctrina verdadera es una locura. Y tal vez no caigan en el lado de los fariseos, pero tampoco en la verdad. Por eso están entre Egipto y la tierra prometida, un desierto, dando vueltas, pensando que están en el pacto. En Lucas, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y Yahushua en media prédica vienen a buscarlo, a terminar la prédica. Imagínense Yahushua, es como yo estoy aquí haciendo mi trabajo y usted viene a decirme que ya, que vámonos. ¿Qué se cree, madre mía? Se cree que tiene más autoridad sobre mí que el Padre Todopoderoso Yahweh, quien me envió a hacer esto que estoy haciendo. Entonces, Miriam viene a buscarlo, le avisan, hey, ahí está su mamá y sus hermanos, lo están buscando y están preocupados. Están afuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Yahweh y la hacen. Punto. Él ahí dijo, discúlpeme, pero en este momento Miriam no es mi mamá y mis hermanos no son mis hermanos. Mientras mi mamá y mis hermanos no hagan la voluntad de Yahweh, no son mi mamá y mis hermanos. Mientras mi mamá y mis hermanos crean que yo estoy loco, no son mi mamá y mis hermanos. Están tropezando en la piedra.
¿Sí me explico? Él está diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Yahweh. Como dicen otros, volviendo a ver a los que estaban ahí, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Vean qué perfecto. ¿Por qué no dijo mi madre, mi padre y mis hermanos? Como un día oí un pastor decir algo que no está en la escritura. Nada más dijo mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque el espíritu, la Ruach HaKodesh, es la madre. Y cuando el espíritu está en una persona, esa persona se convierte en hermano o hermana. Pero el padre es uno, Yahweh Ejad. Y Yahweh es mayor que él. Yahushua mismo lo dijo, como el padre es mayor que el hijo. En autoridad, en poder, en todo. Entonces, él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Yahweh y la hacen. Después de haber explicado la parábola del sembrador. Mi mamá y mis hermanos son los que reciben el nombre del hijo y hacen su voluntad. Cumplen sus mandamientos. Como dijo Yahushua, ¿quién es el que me ama? El que cumple mis mandamientos. Y como sabemos, los mandamientos de Yahushua son los mandamientos de Yahweh. Él entonces respondiendo les dijo, mi mamá y mis hermanos son los que oyen la palabra de Yahweh y la hacen, punto. Y espero haya quedado claro por qué dijo madre y hermanos y no mencionó padre. Es una separación muy importante que en el cristianismo no se hace. Y en el judaísmo, al entender ese punto que Yahweh es uno y que se mantiene apartado, al oír las doctrinas cristianas, rechazan el Nuevo Testamento sin entender estos puntos tan perfectos en los que Yahweh está dejando al Padre apartado, separado como uno. ¿Está claro? Dice entonces, aconteció un día que entró en una barca con sus talmidim y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Al otro lado del lago. Aquí iban para la tierra de Gad. Al otro lado del lago, al otro lado del mar, al otro lado del agua. Esa es básicamente la definición del pueblo hebreo. Hebreo quiere decir los que son del otro lado. Pasaron Egipto al desierto, pasando el mar de juncos, el mar rojo. Después pasaron del desierto a la tierra prometida, pasando el río Jardín. Cuando eso sucedió, hubo un par de tribus que les gustó la tierra que estaba del otro lado del Jardín y decidieron quedarse ahí. Y Yahweh les dijo que aunque se quedaran ahí en esa tierra, Yahweh se los permitía, pero que iban a tener que entrar a pelear para ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra prometida. Entre esos está Gad. La tribu de Gad se quedó fuera de la tierra prometida. ¿Por qué fue eso? Porque representa a las personas que adoran a Gad y se quedan en la doctrina falsa, en la que adoran a Gad. No entran a la doctrina verdadera, donde se adora a Yahweh a través de Yahushua. Por eso en el desierto estaban 40 años. Y cuando murió Moshe, vino un hombre a quien Yahweh le dio el nombre Yahushua para que pasara en 3 días al pueblo a la tierra prometida. Entonces Gad se quedó del otro lado. Gad representa el pueblo que va a tener que morir en la gran tribulación, la cosecha de las uvas, Apocalipsis 14. Y aquí vemos que Yahushua está decidiendo ir ahí. Pasemos al otro lado. Recuerden lo que les dije ahora, que cuando se dice aconteció un día o aconteció después, se está volviendo a empezar otra historia. Empieza una interpretación diferente. Sería, aconteció un día como en la segunda venida, el día del Hijo del Hombre, como lo llama Yahushua, la venida del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre en su día, etcétera, etcétera, porque es como el sol de justicia, 12 horas, 3 años y medio, y las 12 horas de oscuridad, los otros 3 años y medio. Entonces dice, aconteció un día, representando la segunda venida, que entró en una barca con sus talmidim, como el último que hace un arca, como Noé, porque vendría como los días de Noé, y con los 144,000 escogidos, en la doctrina verdadera como ese barco, fueron entre las naciones. El mar, ¿está claro? Mostrando que la segunda venida va a predicar entre las naciones. Los discípulos van a estar entre las naciones porque estaban todos en el medio del mar. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Yahushua se mete en el barco y dice, vámonos para otro lado. Vámonos a los gentiles, vámonos a las naciones donde están esparcidos Israel, las tribus perdidas. Pero se duerme. Eso es como Yahushua cuando se fue para el cielo, dejó la doctrina como una barca y se durmió 2000 años. Y la gente dice, pero ¿dónde está? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no siento que está dormido? Pero eso es importante entender 2 cosas. Una, ¿qué fue lo que pasó cuando Adán se durmió por primera vez? Cuando se despertó tenía una esposa, ¿verdad? Se durmió, Yahweh le sacó del costado a la mujer y ¡puc! Tenía esposa. Entonces Yahushua vino la primera vez y se fue por 2000 años. ¿Para qué? Para que la segunda venida tenga esposa, cuando se despierta en el mundo, cuando vuelvan a ser, como último. ¿Está claro? Ten esposa. Esa es una. La otra, se durmió como la apostasía, ¿verdad? La apostasía de los últimos 2000 años. Uno va a la falsa doctrina, uno va a una falsa iglesia y dice, pero aquí no siento nada. Solo siente la emoción, solo siente la canción, solo siente los bajos, pero no siente verdaderamente al Padre, no siente la revelación, no siente el entendimiento. Entonces, pero mientras navegaban, él se durmió. Hay muchas veces en las que en nuestra vida somos probados. Y en la prueba, siempre se siente que Yahushua se durmió. Siempre que uno está en una prueba, uno siente que está solo. Porque si sintiera que está con el Padre, no es prueba en lo absoluto.
¿Sí me explico? Entonces hay un momento donde usted va a decir, uy, padre, ¿dónde estás? Por favor, ayúdeme con esto, no sé cómo hacer. Como los discípulos sentían que estaba dormido. Pero, como el mismo Yahushua después explica, lo estamos por ver, nosotros cuando estemos pasando por prueba tenemos que entender que Él simplemente está dormido. No es que no está. Y si Él está dormido, es porque no hay nada que hacer. En el sentido de que siga tranquilo, va para adelante, no va a ser destruido, no va a ser ahogado. Continúe, tenga paz, así como Él tiene suficiente paz para seguir dormido. ¿Sí me explico? Pero usted sigue con fe porque Él está dormido, y si está dormido es porque tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces cuando uno está en prueba no importa. ¿Está claro? Uno toma la acción que Él tomó cuando lo despertaron. Uno dice, no tengo que despertarlo. En el nombre de Yahushua, que la tempestad se calme. Eso es lo que Yahushua quería. Actúen con fe. Detengan la tempestad usted. ¿Para qué me despierta? Estaba descansando. ¿Sí me explico? Entonces, si uno puede hacer algo porque Él ya nos dio la autoridad, porque uno va a ir a Él para que Él lo haga. Entonces, dice, pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Se desató una tempestad de viento, o sea, de espíritu. Ruach, en hebreo. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. ¿Qué dijo Yahushua para el segundo éxodo? Oren para que no sea en tempestad. Como aquí, ellos están yendo en la barca y se viene la tempestad. Por otro lado también, que siempre les he dicho que hay que recordar, tener en mente. ¿Cómo es posible que si Yahushua es el que hizo la creación, poderoso del mundo, llega al mundo y la misma creación se levanta en contra de él? ¿Cómo es que la naturaleza empezó a hacer esa tempestad sabiendo que Yahushua estaba en ese barco? ¿Me explico? O sea, más bien la naturaleza empezó a hacer eso porque Yahushua estaba en ese barco. ¿Y por qué? Porque la naturaleza, este mundo, está bajo la mano de Lucifer. ¿Sí me explico? Entonces, Lucifer no quería que Yahushua fuera al otro lado a llevar la verdadera prédica. No quería que fuera a desenmascarar a Gad. No quería que fuera a desenmascarar a Dios con la verdadera prédica. Entonces, cuando iba para Gad, se levanta una tempestad de espíritus para que no llegue. Entonces, cuando uno va a una doctrina cristiana, se va a levantar un montón de espíritus para que la doctrina no llegue. ¿Está claro? Recuerden que Yahushua dijo que la señal de Jonás se cumpliría con el Hijo del Hombre. La señal de Jonás sería lo que se cumpliría con él, estar 3 días en el vientre del pez, o sea, estar 3 días en el Sheol y volver a salir resucitado. ¿Qué hizo Jonás? Se fue y se metió en una barca y se fue abajo a dormir, como Yahushua. Y empezó una tempestad, porque él iba para otro lado en ese caso. Y era Yahweh diciendo, ¿para dónde vas? Vuélvase. Entonces Jonás dijo, tranquilos, y se tiró, él mismo. Y pasó el pez y se lo tragó. Pero sucedió lo mismo. Con Jonás y Yahushua iban en un barco y se levantó la tempestad. Sin embargo, Yahushua representa a Jonás de niño. Jonás de viejo representa la segunda venida. Y ahí vemos Jonás con su terquedad diciendo, no, yo no quiero porque usted es muy misericordioso. Entonces pasa por tempestad, pero por querer solo juicio. Entonces, y se desencadenó una tempestad de Ruach en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Rabí, Rabí, que perecemos. Su corazón, su carne les está diciendo, hey, nos vamos a morir. Pero en su espíritu ellos sabían que ahí estaba el creador de todo. Si uno va con el creador de todo en un carro, uno nunca debería pensar que se va a estrellar ese carro. Entonces, ¿cómo puede dejar usted que la emoción tome control hasta el punto de decir, Yahushua, nos vamos a morir y usted también? ¿Cómo se le ocurre si él es la vida? Pero eso es cuando se nos va la fe por un momento, cuando dejamos que las emociones tomen control. Cuando entra la duda, no debemos dejar entrar la duda. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Rabí, Rabí, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas. O sea, le dijo a la naturaleza, ¿usted qué se cree? Porque el viento estaba obedeciendo a otro. Y Yahushua le dijo, disculpe, pero yo estoy por encima de ese otro, cálmese. Pero tenemos que entender que aún la naturaleza se puede levantar en contra nuestra y no por eso debemos decir, uy, el Yahweh que no nos quiere. No, es el enemigo que no quiere que hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces hablémosle, reprendamos, ordenémosle. Si ellos hubieran tenido fe, Yahweh los protege. Pero cuando empiezan a tener duda, empiezan a peligrar. Porque también se puede tomar como ellos pensaban que estaban en peligro. Y lo que usted piense, eso es. ¿Se acuerdan lo que dice la escritura? Lo que el hombre piensa, eso es. Entonces ellos pensaban que peligraban, entonces estaban en peligro. Cuando usted piensa que Yahweh no está con usted, está en peligro. Porque ahí entra el miedo y el miedo atrae castigo. ¿Está claro? Peligraban, pero el principal peligro es por la falta de fe. En todo caso también hay que entender, así como ellos fueron a Yahushua, nosotros también podemos ir a él en todo momento. Entonces, aun si el enemigo nos quiere atacar y aun si nosotros en un momento sentimos que estamos solos, no deberíamos, pero sucede, por supuesto, por eso esto está escrito. Ahí es donde llamamos a Yahushua o pedimos a Yahweh en el nombre de Yahushua. O directamente como Yahushua está en nosotros, le ordenamos al viento, a la aflicción, al dolor, a lo que sea que se esté levantando en contra de uno y le dicen en el nombre de Yahushua, cálmese, abra camino, lo que sea que haya que decirle.
Estos eran espíritus, viento, espíritus. Entonces usted le ordena a los espíritus que se están levantando en contra suya en el nombre de Yahushua, que se vayan, que se corran, que queden atados. Usted verá cómo se lo pone el Padre en su corazón para que lo hable. Entonces, y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Rabí, Rabí, que perecemos, como en el fin de los tiempos. Qué curioso, peligraban, dice. Yahushua dijo que si los tiempos no fueran acortados, ni siquiera los escogidos se salvarían. Pero por los escogidos Yahweh acortó los tiempos. Entonces, antes de llegar a la tierra, Yahushua fue despertado. Antes de llegar al puro fin, se va a la segunda venida. Porque si se llega al fin sin que venga, perecen. Entonces dice, Rabí, Rabí, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo calma. Y les dijo, ¿dónde está vuestra emuná? Ahí está lo que les decía, es como ustedes no hubieran peligrado, no hubieran tenido que despertarme. Ustedes podían hacerlo. Se imagino que estar dormido y que llegue un hermano de uno, ay, me sirve un vaso de agua, porfa. Vieras, en el judaísmo, vieras cómo se enseña con respecto a el cuidado que uno tiene que tener, respetar el sueño de las personas. Honrar al padre y a madre significa no despierte a su papá y a su mamá por nada del mundo si están durmiendo, entre otras cosas. Entonces es curioso el respeto que se enseña que hay que tener con una persona que está durmiendo, y principalmente si esa persona tiene autoridad sobre usted, como papá y mamá. Aquí vemos a Yahushua, está durmiendo y a ellos se les ocurre despertarlo, cuando ellos podían hacer eso. Si hubieran tenido fe, ordenan a eso, al viento que se calme y se calma. Muchas veces caemos en eso, en puede hacerlo por mí cuando usted puede hacerlo. Como cuando dicen, ore por mí. Obviamente con mucho gusto yo lo hago porque la oración del justo puede mucho. En el nombre de Yahushua me ha justificado. Pero como siempre les digo, puede más su oración que la mía. Con cuestiones personales, puede más la oración de la persona que quiere el resultado que otra persona orando por él. Si yo oro por usted y usted no ora por usted, muy difícilmente va a recibir algo. ¿Sí me explico? Pero si usted ora y yo oro, se aumenta el poder. Entonces, y les dijo, ¿dónde está vuestra emuná? ¿Dónde está vuestra fe? La dejaron en la costa. Recuerdan, Yahushua dijo, cuando se presente el Hijo del Hombre en el mundo, ¿será que hallará fe? Y era una pregunta retórica. Aquí está la segunda venida. Se despierta y dice, ¿dónde está vuestra fe? Se despierta en el mundo, entre las naciones, en la noche, en oscuridad, en tempestad, y le dice a los escogidos, ¿y su fe? Y eso es en lo que estamos ahorita. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. ¿Cómo quién es este? Ya todos sabían. Sin embargo, eso muestra que ellos mismos no entendían lo que es el Mesías. Porque ellos decían, usted es el Mesías prometido en la Escritura, sí. Y después decían, ¿quién es este? Tiene más poder que el que yo pensaba que el Mesías debía tener. Porque no entendían al Mesías. Y porque en el judaísmo normalmente se enseña del segundo, el último, que es un hombre que cae en error, por ejemplo. Entonces, cuando ven a este hombre que perfecto en todo, cumple todo, ordena, se hace, dicen, esto es algo más allá de lo que nos habían enseñado, esto es algo más allá de lo que esperábamos. Y vea cómo dice atemorizados. Entonces, pasaron de tener miedo por la tormenta a temer a Yahweh. Pasaron del miedo al infierno, del miedo a la muerte, al temor a Yahweh, que es el principio de la sabiduría. Porque ¿de qué sirve temerle al hombre o a una tormenta, a un ángel, a Satanás? Mejor temerle a aquel que puede agarrar el alma después de muerto y echarla en el agua de fuego. Entonces hay que temer a Yahweh. Aquellos entendieron eso y dijeron, sí, hay dos. Esto, el miedo trae castigo, me vuelve loco, no me deja tener paz. Pero el temor a Yahweh me da fe, me da confianza, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces pasaron a estar atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Poderosísimo. Vamos a Salmo 107, 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigüe en sus olas. ¿Verdad? Esto es parte de lo que les digo, de interpretar la escritura, cómo con uno se interpreta de una manera, con el otro se interpreta de otra. Yahushua hizo esto literalmente, lo estamos leyendo aquí en Lucas, y el último lo hará espiritualmente, como cuando uno está pasando por una prueba y siente una tempestad en la cabeza, y llega la palabra de Yahweh y le da paz, le da tranquilidad. Esa es la doctrina verdadera, ¿está claro? Entonces por eso verso 26 dice, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. La de la NASA, la de toda esa gente. Toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Yahweh en su angustia y los libra de sus aflicciones. Esa es la parte espiritual y después la carnal. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Así los guía al puerto que deseaban. O sea, iban en un barco para otra tierra y después de calmar la tempestad los guió hasta ella. Ven el cumplimiento tan perfecto literal y como también se puede ver el espiritual. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió?
¿Quién encerró los vientos en sus puños, como cuando Yahushua le ordenó al viento? ¿Quién recogió las aguas en un paño, como cuando le habló a las aguas? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra, como la tierra a la que iban? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? Yahweh Yahushua. Punto. Y esa es la palabra. Eso es lo que necesitamos para llegar a la salvación, al puerto, calmar la tempestad, etc.